Hola, ¿qué tal amigos? Soy Alejandra de León, bienvenidos a Gente de Cambio, programa donde mostramos todo lo positivo que está pasando en nuestro país. Personas, movimientos y empresas que día a día se esfuerzan por cumplir sus sueños y poner el nombre de Guatemala en alto. Hoy tenemos el gusto de tener como invitado a Pedro Cruz, director de Jóvenes por Guatemala. No se pierdan esta interesante entrevista con el doctor Gustavo de León. Comenzamos. Bienvenidos a su programa Gente de Cambio, amigos. Hoy tenemos un invitado muy especial, el ingeniero Pedro Cruz. Pedro, bienvenido a tu programa Gente de Cambio. Muchas gracias por la invitación, Gustavo. Es un gusto estar compartiendo con ustedes. Mira, para nosotros es un honor tenerte por acá. El ingeniero Pedro Cruz está impulsando proyectos con los jóvenes en el proyecto Jóvenes por Guatemala. Y está impulsando a los jóvenes para ejercer un rol político adecuado. Y hoy vamos a conocer tu historia, Pedro. Muchas gracias, Gustavo, y pues espero que podamos compartir un programa muy ameno y de mucho interés para la gente que nos está viendo en estos momentos. Claro que sí, Pedro. Cuéntanos, ¿cómo transcurre tu niñez y adolescencia en Guatemala? Bueno, yo vengo de una familia que me ha inculcado, en primer lugar, los valores cristianos. Me ha enseñado que Dios debe ser una parte muy importante, la más importante en mi vida, y pues vengo de una educación, gracias al gran esfuerzo que hicieron mis papás. Tuve la oportunidad de estudiar en el Colegio Internacional Montessori, y bueno, ahí crecí, ahí tuve mis amigos, ahí tuve mi infancia, mi adolescencia. Ahí también aprendí a jugar fútbol. Yo fui también jugador de fútbol en el equipo Aurora, ahí en la zona 5, iba todas las tardes a jugar, a entrenar, y bueno, mi mamá me llevaba ahí en las tardes hasta que aprendí a manejar, y pues ya después ya me fui solo y aprendí pues lo que es mantener una vida ordenada, los estudios, el deporte y una vida sana dentro de lo que se puede también, porque uno es joven y uno crece, y pues también tiene unos momentos donde tiene que compartir con los amigos, pero siempre dentro de una línea de valores y respetos inculcados en mi casa. Luego tengo la oportunidad de empezar mis estudios universitarios en la Universidad Rafael Landívar. Ahí estudio la carrera de Ingeniería Industrial, y pues luego de que me gradúo en el año 2009, tengo también la oportunidad de estudiar una maestría en Mercadeo Global, y pues ahí es donde también termino toda la parte profesional, académica. Bueno, terminar no, yo en algún momento quisiera continuar y ampliar un poco más mis estudios hacia el área política y administración pública y todo lo que conlleva eso, pero todo en la vida lleva un orden, y hay que ir siempre paso a paso. ¿Y cómo nace tu vocación de servicio? Bueno, mi vocación de servicio nace precisamente en el momento en el que ingreso a la universidad. Como le estaba comentando antes, pues yo jugaba fútbol y sigo jugando también fútbol, ya no como antes, pero en el momento en el que ingreso a la universidad, pues yo estaba un poco indeciso sobre si realmente quería estudiar o quería seguir jugando fútbol. Tuve la oportunidad de llegar incluso hasta estar en un equipo de primera división con la Universidad de San Carlos, y pues bueno, es algo que a uno también lo motiva mucho, ¿no? Pero claro, cuando ingreso a la universidad, pues me topo con esas indecisiones, y conozco a una persona, el decano de la Universidad Rafael Landívar. En ese entonces era el ingeniero Edwin Escobar, y pues él me habla sobre la importancia de lograr los objetivos de vida, los sueños, cosa que no le había puesto mucha atención en ese momento, y entonces empiezo a entender y empiezo a descubrir que tengo que lograr cosas puntuales en mi vida. Conozco también
en la universidad el concepto de las asociaciones y agrupaciones estudiantiles, y eso es algo que me marca mucho mi vida. Ahí es donde descubro la vocación al servicio y encuentro un porqué Pedro Cruz está en la universidad y por qué Pedro Cruz puede también ayudar a las demás personas, y cómo también podía hacer actividades en beneficio de los estudiantes, y una infinidad de cosas que fui descubriendo que a la larga cambiaron mucho mi vida. Y es en ese momento en la universidad donde pues yo le agradezco al sistema de asociaciones universitarias en la Universidad Rafael Landívar, porque es algo que a uno le marca mucho la vida y le enseña sobre el servicio a las demás personas. Bueno, y eso es muy importante, que las universidades ya están ejerciendo un rol de impulsar todos estos cambios que vienen para nuestro país a través de los grupos y de incentivar a los jóvenes, ¿no? No, por supuesto, y es algo que bueno, yo estaba estudiando ingeniería, algo que normalmente pues nos tienen vistos como personas que nos metemos en los libros de números y análisis matemáticos y hasta ahí se queda, ¿no? También se impulsa mucho el liderazgo ahí en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Rafael Landívar, y bueno, resulta que bueno, me encantó tanto el concepto de las asociaciones estudiantiles que después me hice amigo de estudiantes de Derecho, y me empecé a meter un poco más en la dinámica política dentro de la Universidad Rafael Landívar, y empiezo a conocer un poco más el tema país, porque ya cuando uno tiene amigos que estudian Derecho, ya la situación va por otro lado, que no es solo números, y es algo que a mí en lo personal me marcó mucho y me sigue inspirando y me sigue motivando a que año con año voy a la universidad y conozco quiénes son los candidatos, más que todo de Derecho, porque hemos generado un vínculo muy interesante con el trabajo con la Asociación de Jóvenes por Guatemala, y pues conozco qué están haciendo, y también me involucro también en sus campañas dentro de la universidad. ¿Y tú crees que es necesario involucrarse en lo político para crear desarrollo en Guatemala? Yo creo que es súper importante involucrarse en lo político para crear desarrollo. ¿Por qué? Porque en primer lugar, el tema político lamentablemente está muy mal visto en estos momentos, pero por eso es importante que recuperemos el valor de lo que significa hacer política. ¿Y cómo? Yo siempre he dicho que existen dos tipos de política: una política cívica, ciudadana, que es la que todos nosotros podemos ejercer y hacer en el día a día, desde que estamos llegando a acuerdos dentro del trabajo o con nuestros mismos grupos de estudio o en cualquier ambiente. Es una política cívica, una política ciudadana, donde también, si nos involucramos un poco más, podemos presentar propuestas, presentar ideas, generar proyectos de cambio para Guatemala. Pero eso debe ir de la mano con una política partidista. Y siempre debe generarse ese balance. Una política partidista es participar activamente en un proyecto de un partido político para llegar a un cargo en la administración pública. La diferencia es que a través de la política partidista se pueden ejecutar todas esas ideas y proyectos que se presentan y se analizan desde la sociedad civil, pero que siempre tienen una limitante, que es esperar a que el administrador público, a que el gobierno, a que el sistema haga que las cosas pasen. Entonces debe de existir siempre pues un balance entre una política cívica ciudadana y una política partidista, y esas dos deben de ir en función de encontrar el desarrollo de un país, porque se genera la propuesta y luego se ejecuta la propuesta. Continuaremos escuchando más de estas situaciones tan interesantes en nuestro siguiente segmento, Pedro. Ustedes, amigos, continúen con nosotros. Guatemala está siendo partícipe de un cambio. Y en esa dinámica de evolución necesitamos personas, empresas y movimientos que se sumen para construir nación, generando propuestas y respetando el Estado de Derecho y de armonía entre los ciudadanos. Guatemala necesita gente de cambio. Sigamos siendo constructores de un mejor país. Los invitamos a que nos acompañen en este su espacio, Gente de Cambio.
Ahora con nuestro nuevo horario, viernes 10:30 p.m. y su repetición los sábados 1:30 p.m. Por Guatevisión, sigamos transformando Guatemala, una mente a la vez. Estamos de vuelta en su programa Gente de Cambio en esta agradable entrevista con el ingeniero Pedro Cruz, quien es dirigente de la Asociación Jóvenes por Guatemala. Y cuéntanos, Pedro, ¿cómo nace Jóvenes por Guatemala? Bueno, Jóvenes por Guatemala nace en el año 2008, en un momento en el que se dio un repunte de asesinatos de pilotos de buses. Era muy duro abrir los medios de comunicación escritos y ver que habían explotado granadas y habían asesinado pilotos. Uno prendía la tele y era algo que estaba fuera de lo relativamente común en ese momento. Es ahí donde un grupo de amigos, estudiantes de diferentes universidades del país, se nos ocurre crear, en primer lugar, una iniciativa, una campaña utilizando las redes sociales, y que esa campaña pudiera dar un mensaje específico en contra de la violencia y presentar nuestro repudio por la situación actual. El 12 de febrero del año 2008 es el momento en el que lanzamos esta campaña, y es el momento en el que nosotros pues bautizamos como el nacimiento de la Asociación Jóvenes por Guatemala. Jóvenes por Guatemala, lo que inicialmente quería hacer pues era una asociación que pudiera colaborar con la sociedad guatemalteca y trabajar temas muy puntuales, más que todo de apoyo social. Sin embargo, la misma situación de país nos lleva a ser un referente de opinión pública, algo que en ese momento nosotros no habíamos pensado. Sin embargo se dio y lo asumimos con responsabilidad en diferentes momentos que se dieron durante ese año 2008, y pues bueno, Jóvenes por Guatemala empieza a incentivar la participación cívica, la participación ciudadana de la juventud guatemalteca, promoviendo que los jóvenes pudiéramos presentar soluciones y acciones concretas a la problemática nacional. Entonces nosotros le damos un giro a lo que inicialmente habíamos pensado, que era una asociación de apoyo y de ayuda social, a hacer una organización que incentivara la participación cívica y ciudadana de la juventud guatemalteca, que en aquel entonces, si bien es cierto, siempre han existido organizaciones juveniles, el tema de la incidencia política cívica era muy escaso, muy bajo, y por eso mismo es que cuando nace Jóvenes por Guatemala, pues gracias a Dios, pues los medios también nos empezaron a tomar en cuenta y a usarnos también como un referente de la opinión de los jóvenes ante diferentes problemas y circunstancias coyunturales que sucedían y siguen sucediendo en el país. Y que esto te da ya una participación política mayor, ya como grupo y como asociación de propuesta, ¿no? Sí, a partir de ese momento, pues en mi caso, un ingeniero industrial que conocía de números y análisis de operaciones y de producción y todo lo que conlleva ese estudio, pues tuve que también meterme a comprender también la situación política, la situación jurídica, legislativa que hay en Guatemala, para comprender un poco más lo que estaba sucediendo. Pero hay un factor muy importante, y es que cuando uno quiere hacer algo y quiere apoyar al país, lo primero que debe de existir es la voluntad de querer hacer las cosas. Y en mi caso, y en el caso de mi equipo, existía la voluntad, pero de sobra, la voluntad de querer hacer algo. Y en la medida en la que uno tenga voluntad, uno puede tocar corazones y poder empezar a generar cambios importantes en el país. El hecho de promover una participación cívica y ciudadana en Guatemala,
ante las circunstancias en las que vivimos en nuestro país, en una forma pues constructiva, en una forma de comunicación positiva, es algo que a nosotros desde ese inicio nos ha dado un valor agregado y nos sigue dando el valor agregado la forma en la que comunicamos nuestras posturas, nuestras campañas, nuestras iniciativas, porque siempre invitamos al cambio y a que la gente participe. ¿Y la respuesta de los jóvenes a las propuestas, cómo las has observado? Bueno, yo creo que la respuesta de la juventud hacia las propuestas que nosotros hemos presentado ha sido algo que a nosotros nos ha impresionado. ¿Por qué? Porque si nos vamos para atrás, en el año 2008 existían muy pocas organizaciones de jóvenes. Veamos ahora una participación masiva, grande. Hay muchas organizaciones de jóvenes, hay muchos espacios donde los jóvenes estamos participando en discusiones, en debates, en foros, en medios de comunicación y estamos expresando nuestra opinión y haciendo que nuestras ideas sean escuchadas. Yo creo que eso es algo a la respuesta de lo que nosotros pensábamos en aquel entonces. Algo que también nos ha servido mucho es el uso de las redes sociales. Estamos viviendo un momento en el que la comunicación vuela y un momento en el que si sabemos utilizar las redes sociales de manera adecuada, podemos lograr cosas importantes. Y me atrevo a decir que Jóvenes por Guatemala en nuestro país fue de los pioneros en atrevernos a utilizar las redes sociales para algo un poco más que llamar a que todos lleguen a una fiesta, por ejemplo, que cuando empezó Facebook convocar a una fiesta a través de las redes sociales era algo muy efectivo. Ahora ya no es tan efectivo para ese tipo de cosas y nosotros pues lo empezamos a utilizar esa misma mecánica para poder promover nuestras campañas, nuestros comunicados, nuestros proyectos y entonces utilizamos las redes sociales como una herramienta para informar, para formar y para llamar a la acción. Bueno, y eso es muy importante, el uso de la tecnología en estos momentos va a ayudar mucho a crear todo ese sentimiento y principios políticos y sociales que necesitamos en el país. Lo que está sucediendo en Guatemala en estos momentos es un claro ejemplo del uso de las redes sociales, un ejemplo en el cual la rapidez en la que la información llega a la ciudadanía es importante y sobre todo es un medio que comunica y a la vez convoca a participar a la ciudadanía en las diferentes acciones que se están llevando a cabo en contra de la corrupción, en contra de la violencia, a favor de la vida, a favor de la familia y un montón de iniciativas que se están generando con el buen uso de las redes sociales. ¿Por qué hay que hacer énfasis en la palabra el buen uso de las redes sociales? Porque muchas veces también se utiliza para desacreditar, para desinformar y esas son las formas en las que no deben de utilizarse las redes sociales porque así como se informa rápido, también se puede desinformar rápido. Pues vamos a seguir en el siguiente segmento tocando estos temas tan interesantes, Pedro. Y ustedes, amigos, continúen con nosotros. Guatemala está siendo partícipe de un cambio. Y en esa dinámica de evolución necesitamos personas, empresas y movimientos que se sumen para construir nación, generando propuestas y respetando el Estado de Derecho y de armonía entre los ciudadanos. Guatemala necesita gente de cambio. Sigamos siendo constructores de un mejor país. Los invitamos a que nos acompañen en este su espacio, Gente de Cambio. Ahora con nuestro nuevo horario, viernes 10:30 p.m. y su repetición los sábados 1:30 p.m. Por Guatevisión, sigamos transformando Guatemala, una mente a la vez. Estamos de vuelta en su programa Gente de Cambio, en esta agradable entrevista con el ingeniero Pedro Cruz, quien nos está compartiendo lo que Jóvenes por Guatemala está ejerciendo en este momento político que estamos viviendo en Guatemala.